Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy día vamos a dar la clase de pruebas no paramétricas y otra prueba de hipótesis, continuando con el dictado de la clase. En primer lugar, le quería comentar que en las clases anteriores habíamos visto pruebas de hipótesis de una muestra, de dos muestras y de C muestras, siempre suponiendo normalidad. Y también le dije en la primera clase de la prueba de hipótesis que todas estas pruebas de hipótesis que habíamos visto tienen un contraste no paramétrico, o sea, donde suponemos que la normalidad no está. Y entonces es importante tener en cuenta esas situaciones, porque en estos casos todos los ejemplos que vamos a ver, todas las circunstancias, los diferentes tipos de pruebas de hipótesis, suponemos que no hay normalidad. Ya vamos a ir viendo y van a ver que hay un contraste con los paramétricos que habíamos visto en las clases anteriores. Las pruebas paramétricas las pruebas paramétricas, todos los procedimientos paramétricos tienen tres características distintivas. Los procedimientos de prueba paramétricos pueden definirse como aquellos que requieren que el nivel de medición obtenido con los datos recolectados esté en forma de una escala de intervalo o de una escala de cociente. Implican una prueba de hipótesis con valores de parámetros especificados y también requieren un conjunto limitante de supuestos. En cambio, en los procedimientos no paramétricos, también llamados sin distribución, los procedimientos de prueba pueden definirse ampliamente como aquello cuya estadística de prueba no depende de la forma de la distribución de la población subyacente, de la cual se tomó la muestra de datos. También tenemos aquellos para los cuales los datos no tienen fuerza suficiente como para garantizar operaciones aritméticas significativas, y los procedimientos no paramétricos pueden definirse como aquellos que no tienen que ver con los parámetros de una población. La primera prueba que vamos a ver es la prueba de hipótesis de rango con signo de Wilkinson para la mediana. Antes de empezar a ver cada uno de los distintos tipos de pruebas, les quiero comentar que en esta prueba de hipótesis, básicamente siempre nosotros a los datos originales los transformamos en rangos. Entonces ese paso es muy importante porque nosotros tenemos una serie de datos originales y a ellos, para trabajar generalmente con la mediana, lo transformamos en rango. O sea, al valor menor le vamos a llamar 1, al valor 2 y 3 le vamos a llamar rango 2 y 3. Y si hay valores iguales de los datos originales, los rangos se promedian. Ejemplo, si yo tengo un valor individual que sea, por ejemplo, 15 y 15, y el rango corresponda al 2 y el 3, entonces para cada uno va a ser 2,5 y 2,5. O sea, se suman los rangos y se los divide por la cantidad de valores que se repiten y los promedio entre ellos. Esta prueba de rango con signos de Wilkinson puede utilizarse cuando deseamos probar una hipótesis nula con respecto a la mediana de una población. Este procedimiento no implica ningún supuesto acerca de la distribución de la población, y ese es lo fuerte de esto. Digamos que en todas las partes paramétricas nosotros no tenemos demasiado supuesto como en el caso de lo paramétrico. Y otra característica es que la prueba de hipótesis nula puede ser de un extremo o de dos extremos, que eso ya nosotros habíamos visto. Nosotros en esta prueba tenemos datos observados, que le llamamos X1, X2, Xn, que constituyen una muestra aleatoria de n valores independientes de una población, con una mediana desconocida.
El fenómeno aleatorio subyacente es continuo. Los datos observados son medidos a un nivel más alto que la escala ordinal y la población será aproximadamente simétrica. Fíjense en que nosotros nunca hablamos en esta parte no paramétrica de normalidad, porque suponemos que no tiene distribución normal. Si tuviera distribución normal, aplicaríamos los procedimientos de la prueba de hipótesis paramétrica. Bien. Nosotros tenemos acá que esta prueba va a ser el valor W, que ya vamos a ver cómo se lo construye, que es la sumatoria de todos los rangos, le llamamos su i positivo desde i igual a 1 hasta n'. Pero ¿cómo construimos esto? Lo que hacemos es, obtenemos del conjunto de datos de su i, esto lo voy a ir explicando cuando veamos un ejemplo. A ver, déjenme que les muestre un ejemplo y ahí lo voy a ir explicando cómo es la prueba. Vamos a usar el ESPA. Entramos acá a inferencial, tópicos, prueba de hipótesis no paramétrica de una muestra con signo para la mediana. Bien, acá yo voy a decir, por ejemplo, que el valor es igual a 17. Este es un ejemplo que está en los prácticos. El alfa que yo voy a tomar va a ser 0,05 y acá voy a incorporar los datos que ya los tengo cargados, que es el ejercicio de Berenson 12.12. Incorporo los datos y ahí lo tengo. Se trata de la cantidad de nicotina y alquitrán que tienen los cigarrillos. De eso habla el ejemplo. Entonces yo corro acá la prueba. Entonces, observemos acá. Yo acá tengo los datos originales, ¿sí? Entonces, yo definí que la mediana va a ser 17,5. ¿Cómo obtengo los de su i? Los de su i es la diferencia entre cada uno de los valores observados, x sub i, y el valor específico de la mediana supuesta en la hipótesis nula. O sea que d sub i va a ser cada valor respecto de la mediana de la hipótesis nula. A esa diferencia lo transformo en valor absoluto, o sea, calculo el valor absoluto de los de sub i. Luego los ordeno a los de sub i de menor a mayor, y lo que tengan de sub i igual a 0, como por ejemplo ese valor no se lo tiene en cuenta. Es decir, que omitimos en este caso del análisis cualquier diferencia absoluta cuyo resultado sea 0, lo cual tiene como resultado un conjunto de n' diferencias absolutas diferentes de 0. O sea que n' va a ser menor o igual que n. Entonces, si yo tengo en cuenta este valor es negativo, o sea, el signo va a ser negativo. Si este valor, por ejemplo, cuando yo calculé el valor de los de sub i era este 0,30 era positivo, el signo de Wilkinson va a ser positivo. Y yo sumo los positivos. Y esto que yo asigné acá, los n' no es otra cosa que los rangos. Y ahí calculo el valor de W. En este caso, el valor de W, a ver, acá tengo el n' es 23 porque tengo un valor igual a 0, o sea que eran 24 y los n' son 23, y la sumatoria de todos los rangos me da 126,50, o sea que en este caso no rechazo la hipótesis nula. Bien, volvemos acá al power. Ya entonces les expliqué cómo construyo yo el estadístico de prueba W, que es la sumatoria de todos los rangos positivos de Wilkinson desde i igual a 1 hasta n', donde n' van a ser todos los n, salvo cuando el d sub i me dé igual a 0. El valor de W siempre oscila entre 0 y este valor, que va a ser
su media. O sea, va a ser n' por n' más 1 sobre 2. ¿De dónde surge esto? Este es un análisis de convergencia que no lo vemos en este curso, donde esta sucesión converge en ese valor. Ahora, si el n es mayor que, si el n' es mayor que 20, lo puedo resolver por la distribución normal. Recuerden que cuando nosotros estandarizábamos un valor, decíamos z va a ser igual a x menos la media menos sus desvíos. Acá vamos a tener que los W son cada uno de los valores de Wilkinson que nosotros tenemos. La media de W es esta expresión que yo tengo acá, y acá tengo los desvíos de W. Los reemplazo y obtengo el estadístico de prueba en Z, ¿sí? Y la decisión, si el Z sub 0 supera el límite superior o es por debajo del límite inferior, rechazo la hipótesis nula. Ahora vamos a ver otra prueba, que es la prueba de hipótesis de rango con signo de Wilkinson para la diferencia entre dos medianas, ¿sí? Acá suponemos que los valores estos son independientes. Bien, yo tengo dos poblaciones de los cuales saco sus datos de muestra. Entonces yo puedo plantear la hipótesis como que una mediana es menor que la otra, y la alternativa sería que la mediana 1 va a ser mayor que la otra en el caso de que rechace la hipótesis nula. Entonces yo tengo que armar los valores. Entonces yo acá lo voy a llamar, ya voy a explicar cómo se hace el procedimiento. Yo voy a calcular estos valores, que va a ser mi estadístico de prueba, el t sub 1, que va a ser la sumatoria de los rangos de d igual a 1 hasta n sub i. Y para t2 lo mismo, voy a hacer la sumatoria de los rangos de i igual a 1 hasta sub i. Bien, vamos a ir viendo un ejemplo y ahí vamos a ir analizando cómo construyo el t sub 1 y el t sub 2. Y después vamos a ver la regla de decisión. La regla de decisión va a ser, yo voy a rechazar la hipótesis nula si t sub i 1 observado es mayor que el t sub i que yo voy a ver en la tabla, que es el de Wilkinson. A ver, vamos a venir acá al ESPA. Vamos a salir de este ejemplo. Voy a entrar en inferencial, tópicos, prueba de hipótesis, no paramétrico, para dos muestras independientes. Y acá tomo el ejemplo de Wilkinson. Bien, yo voy a suponer que una mediana era mayor que la otra. Esto puede ser de dos extremos, de un extremo a la izquierda o a la derecha, la prueba de hipótesis. Voy a cargar los datos. Yo voy a cargar los datos acá de un ejercicio de Berenson, el 1365, y acá el otro valor. Bien, ahí tengo la serie de datos cargadas. Voy a correr la prueba. Entonces, observen que acá tengo los datos ordenados de menor a mayor. Y acá asigno los rangos. Como este es el valor menor, le asigno 1. Este es el segundo valor ordenado de menor a mayor, le asigno el rango 2. Acá fíjense, el tercer y cuarto dato son valores iguales en los valores observados, los valores que yo tengo de las muestras que calculé. Entonces este le correspondería el rango 3 y a este 4. Entonces 3 y 4 son 7, dividido 2 porque tengo dos valores iguales, me da 3,5. Y bueno, y acá calculo si es de la muestra 1 o es de la muestra 2. Los que sean de la muestra 1 va a ser la sumatoria de los t sub 1, y los que sean de la muestra 2 van a ser la sumatoria de los totales de 2. Entonces acá calculo el estadístico de prueba, que es t sub 1, que va a ser la sumatoria de todos los rangos de la muestra 1, y esto me da 141. Y el valor que yo tengo, acá tengo la media de t, el desvío, y en este caso
no rechazo la hipótesis nula, o sea que no, una media no es mayor que la otra. Bien. Vamos a volver. Esto, ustedes se acuerdan cuando nosotros en la parte no paramétrica habíamos visto la prueba T de varianza conjunta, donde esto lo estoy hablando en la parte paramétrica, o sea, esta prueba que acabamos de ver es el contraste de esa. O sea, en ese momento nosotros decíamos que suponíamos normalidad, que teníamos dos muestras que eran independientes, entonces hacíamos la prueba T de varianza conjunta, suponíamos que las varianzas eran iguales, y bueno, hacíamos esa prueba. Y esta es su contraste de prueba para la no paramétrica. La otra era la paramétrica y su contraste no paramétrico es este. Bien. Vamos a ver otra prueba más. Ahora puede pasar que las muestras sean dependientes. Entonces, si son dependientes, yo tengo que sacar o sea, para cada una calculo su mediana. ¿Está bien? Calculo su mediana. Porque yo lo que quiero hacer es determinar la diferencia que existe entre dos grupos relacionados. Deben obtenerse las diferencias de los valores individuales de cada grupo, o sea, de x11, x12, x1n, las n observaciones de una muestra. Y ahora hagamos de la otra muestra, vamos a tener su x21, su x22 y su x2n, que representan los correspondientes n observaciones apareadas de una segunda muestra. Lo que hacemos es calcular las diferencias de cada uno, o sea, le vamos a sacar de su 1, que va a ser la diferencia de x11 y de x21. De 2 va a ser también la diferencia y así sucesivamente. Y eso van a representar un conjunto de n resultados de diferencia, tales que la diferencia 1, como le decía, va a ser el x11 menos el x21. La diferencia 2 va a ser el x12 menos el x22. Y así sucesivamente. Por el teorema central del límite, la diferencia promedio de sigue una distribución normal y la estadística de prueba va a ser como la que nosotros tenemos acá, que W va a ser la sumatoria de todos los rangos SUI positivos desde igual a 1 hasta n', o sea que acá yo estoy asignando los rangos. Y la regla de decisión va a ser, si el valor que yo obtengo es mayor que el valor que obtengo de la tabla, voy a rechazar la hipótesis nula. Si n es mayor que 20, lo resuelvo por la normal con estas ecuaciones que ustedes ya seguramente se van a dar cuenta y no van a tener problema para resolverlo. Ahora vamos a ver un ejemplo. El mismo ejemplo que habíamos visto recién, yo lo voy a tomar como si fueran muestras dependientes, o sea, apareadas. Vamos a ir a tópico, prueba de hipótesis no paramétrica de dos muestras, y acá lo voy a llamar que son dependientes para diferencia de mediana. Voy a suponer que las medianas son iguales, o sea, bilateral o de dos extremos, el alfa de 0,05. Voy a tomar, por ejemplo, este ejemplo. Bueno, acá tengo los datos de la muestra 1, los datos de la muestra 2. Acá tengo los de SUI. Fíjense que este 0,10 corresponde a 9,98 menos 9,88. La diferencia es 0,10. Si lo transformo en positivo, tomo el valor absoluto, voy a tener todos estos valores en términos absolutos. Y acá los ordeno de menor a mayor, no tengo en cuenta el de SUI igual a 0. Entonces acá yo asigno los rangos, ¿sí? Y acá me salen los n'. ¿Está bien? Ahí estoy asignando los rangos. Y después lo que hago es sumar solo los positivos. Entonces calculo el estadístico de prueba, me da este valor, ¿sí?
perdón, este es el valor de la tabla, ¿no es cierto? Y este es el valor que yo obtengo de hacer el análisis del OR. Como este es menor, o sea, está dentro de la zona de aceptación, no rechazo la hipótesis nula. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que estoy probando las medianas apareadas, o sea que una depende de la otra. Vamos a continuar con otra prueba de hipótesis. Esta prueba que acabábamos de ver, cuando nosotros la habíamos visto en paramétrica, era la prueba T para la diferencia de medias dependientes, y su contraste no paramétrico sería esta que nosotros acabamos de ver, que es la prueba de dos muestras de la mediana apareadas o dependientes. Bueno, ahora vamos a ver la prueba de rangos de Kruskal-Wallis y el procedimiento de Dunn que corresponde. Nosotros, cuando habíamos visto en la parte paramétrica, habíamos visto en ANOVA la f de Snedeker, que era de un factor. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Suponíamos normalidad, que las muestras eran independientes, etcétera, y hacíamos la prueba f de Snedeker para saber si había diferencia en los tratamientos o no. Quería saber el efecto de los tratamientos. Bueno, esta prueba, y ahí hacíamos, si había diferencia, hacíamos la prueba de Tukey. Entonces ahora con esta prueba, este es el contraste no paramétrico de la prueba paramétrica que le acabo de comentar, que se llama Kruskal-Wallis. Y el procedimiento de Dunn lo aplicamos si es que nosotros acá determinamos que rechazamos la hipótesis nula, o sea que habría diferencia. Nosotros con el procedimiento de Dunn tendríamos que verificar cuál par de muestras estaría la diferencia. Bueno, lo que hacemos nosotros, planteamos las hipótesis de que las medianas son iguales para cada uno de los tratamientos, desde el tratamiento 1 al tratamiento A, y la alternativa que no todas las medianas son iguales, donde la mediana J varía desde 1 hasta A tratamientos. Este es el estadístico de prueba. Se denomina H, que es toda esta expresión, sería 12 dividido n por n más 1 por la sumatoria de los T sub I respecto de cada tamaño de muestra desde J igual a 1 hasta el tratamiento, menos 3 por n más 1, y nosotros tenemos que para este caso el n sub I tiene que ser mayor que 5, entonces aplicamos recién el procedimiento de Kruskal-Wallis. La regla de decisión va a ser si esto si se dan estas condiciones, esto lo tenemos que resolver con un estadístico chi cuadrado. Entonces ese valor chi cuadrado, su cero, lo comparamos con el chi cuadrado de la tabla. Si es mayor, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Entonces nos está diciendo que hay diferencia entre los tratamientos de las medianas y aplicamos el procedimiento de Dunn, donde sacamos un rango promedio, que es los totales de los rangos respecto de cada cantidad de datos. Después acá hacemos las diferencias de un rango respecto del otro, como por ejemplo podría ser la muestra 1, los rangos de la muestra 1 menos los rangos de la muestra 2, los rangos de la muestra 1 menos los rangos de la muestra 3, y así sucesivamente. Y calculamos el alcance crítico. Estas diferencias, si están por debajo del alcance crítico, quiere decir que en ese par de muestras no hay diferencia, y si esta diferencia está por arriba del alcance crítico, quiere decir que hay diferencia. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo acá en el Infostat, a ver cómo lo podemos ver a esto. Entramos en diferencial, tópicos, prueba de hipótesis no paramétrica para hacer muestras, y acá tenemos la diferencia de medianas, y acá tenemos el procedimiento de Kruskal-Wallis. Acá vamos a abrir algún ejemplo.
Voy a tomar este ejercicio de Berenson. Acá tenemos, bueno, fíjense en los distintos tratamientos, el tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5, que son distintos tipos de alineaciones. Acá tenemos los datos y lo que hacemos es ahora procesar los datos y encontramos que nuestro H da 16,59, lo cual esto es mayor que el chi cuadrado de la tabla. Entonces nos está diciendo de que tenemos que rechazar la hipótesis nula porque en algún lugar está la diferencia. Acá lo que hacemos es sacar los rangos de la muestra 1 menos la 2, la 1 menos la 3, la 1 menos la 4, la 1 menos la 5, la 2 menos la 3, la 2 menos la 4, la 2 menos la 5 y así sucesivamente. Estos son los valores de las diferencias que yo obtuve. Acá estoy haciendo ya el procedimiento de Doom. Entonces, y acá está el alcance para cada uno, ¿sí? Entonces lo que hago es esto que está en amarillo. Fíjense que acá en esta muestra hay diferencia porque este valor 1285 supera el alcance que yo ya lo calculé. O sea que acá hay diferencia entre la 1 y la 2. Y también esta diferencia de la muestra supera el alcance crítico. Entonces en este par de muestras también hay diferencia. Y ahí pude observar. Y acá tengo, fíjense, el gráfico de los datos que yo tengo. Y ahí, bueno, se puede ver cómo están distribuidos los datos. Bien. Vamos a continuar con otra prueba. Vamos a ver la prueba de rango de Friedman. Antes que vuelva la prueba de rango, le quiero significar algo. Siempre se asignan rangos, o sea, a ver, voy a volver un ratito sobre esta prueba de Kruskal-Wallis en el ejemplo. Es algo que le quiero marcar. Recuerden que al comienzo de la clase yo les dije que siempre asignamos rangos. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por un lado yo tengo los datos originales y por otro lado, cuando yo proceso, asigno los rangos. O sea, a todos los datos, imaginen la matriz de datos, tengo los datos originales, entonces yo tengo que ver entre todos esos datos cuál es el menor y cuál es el mayor. Y ahí voy asignando los rangos. O sea, al de menor le asigno 1, al siguiente le asigno 2 y así sucesivamente. Y de ahí construyo esta columna de rango y luego trabajo como ya le expliqué recientemente. Lo mismo va a pasar con la prueba que ahora vamos a ver. Bueno, vamos a la prueba de rango de Friedman y el procedimiento de Nemetschek. Nosotros cuando habíamos visto en la clase anterior la parte paramétrica en ANOVA para dos factores, habíamos visto la prueba de bloques completamente aleatorizados. Esa era la prueba paramétrica. Su contraste no paramétrico es esta prueba, que es la prueba de Friedman y el procedimiento de Nemetschek. ¿Está bien? Lo que trato de probar con la prueba de Friedman es que los A grupos de una muestra han sido tomados de poblaciones que tienen medianas iguales. Por eso es que yo planteo la hipótesis de que las medianas son iguales y que no todas lo son. Como tengo en Friedman, tengo los tratamientos y tengo los datos que era como si fueran bloques, ¿no es cierto? Son bloques en realidad. Entonces yo tengo que probar si están bien asignados los rangos una vez que yo ya lo asigne. Cuando yo lo asigne los rangos, que ya lo vamos a ver cómo se hace, hago esta prueba, sumo todos los rangos y eso me tiene que dar igual a la cantidad de renglones, que son los B, la cantidad de columnas, que son los tratamientos A, por A más 1 sobre 2. Si esto se da, quiere decir que yo asigné correctamente los rangos. El estadístico de prueba es esta expresión. Y la regla de decisión va a ser si esta F
si esta f es mayor que el chi cuadrado, porque esto tiene una distribución chi cuadrado, voy a rechazar la hipótesis nula, o sea que habría algún par de medias que no sean iguales. En el caso de que yo rechace, tengo que aplicar el procedimiento de Nemetji, que son muy similares a lo que acabamos de ver acá, y las diferencias de cada rango, de cada par de rangos respecto de la media. Lo que supere al alcance crítico habría diferencia, lo que están por debajo no. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de la prueba de Friedman. Recuerden que es importante, después de que analizamos los datos originales, asignar los rangos. Entonces vamos a ver C muestras, diferencia de la mediana, y acá tengo los rangos de Friedman. Voy a abrir algún ejemplo. Acá tengo los distintos tratamientos, que son las columnas, que nosotros habíamos visto, o normalmente lo vemos así, y tenemos los distintos tipos de sustancias. Vamos a ver los datos. Fíjense que acá tenemos los datos originales, ¿está bien? Y ahora lo vamos a procesar. Acá lo que nosotros hicimos es ya asignarle los rangos. O sea, fíjense que acá se reemplazó los datos originales por los rangos. Entonces es importantísimo que una vez que ustedes tengan los datos originales, asignen rango. Lo ordenan de menor a mayor y ven cuál es el rango 1, el rango 2. A iguales valores se promedian los rangos. Si son dos valores, se suman los rangos y se lo dividen en dos. Si tengo tres valores iguales, se suman los tres y se lo dividen en tres y se asigna ese valor a cada uno de las observaciones cuyos valores son iguales. Acá yo tengo los totales de los rangos y acá tengo la media de cada uno de los rangos, que no es otra cosa que este valor dividido por la cantidad de datos que tengo en cada uno de ellos. Acá tengo la prueba Friedman y lo comparo con el chi cuadrado. Si este valor es mayor que este, yo voy a rechazar la hipótesis nula y tengo que aplicar la prueba de Nemetji. Entonces, acá tengo, fíjense, los casos de rangos y acá tengo los respectivos valores. Por ejemplo, fíjense, acá yo tengo el 1 con el 2, tengo 2,43 menos 1,43 me da 1 de diferencia, que es este 1 que está acá. Mi alcance que yo calculé es 2,30, o sea, el alcance es mayor que este, o este valor es menor que este, por lo tanto ahí no hay diferencia. Y acá este valor de diferencia de rango de estas muestras, de la 2 y 4, hay diferencia. O sea, ahí yo tendría las diferencias. Por lo tanto, o sea, en la prueba de Friedman, que tengo los tratamientos y tengo los bloques, yo lo que hago es asignar los rangos, los ordeno, veo cuáles son iguales y reparto los rangos si es necesario, hago la sumatoria, calculo los promedios y bueno, y ahí si rechazo la hipótesis nula, hago el procedimiento para ver dónde están las diferencias. Las pruebas de corrida de una muestra de Wolffish, por lo general se supone que los datos recolectados de un estudio constituyen una muestra aleatoria, de modo que cada observación o medida es tomada de una población de una manera aleatoria e independiente. Este supuesto puede ser probado, o sea, de que sea aleatorio e independiente, a través de la corrida de Wald-Wigner para aleatoriedad. O sea que eso es lo que vamos a tratar de probar. Este procedimiento no paramétrico tiene que ver con la prueba de cualquier parámetro en particular, por lo tanto no tiene una contraparte paramétrica. Lo que yo hago, planteo la hipótesis de que el listado de un número, por ejemplo la tabla esa de número aleatorio que ustedes tienen en todos los textos, es aleatorio y la alternativa sería que no lo es. Entonces yo voy calculando un estadístico de prueba que va a tener un efecto de tendencia y un efecto sistemático. Por los tamaños de muestra grande lo aproximamos a la normal, calculamos esta expresión y calculamos un z sub 0. Si este z sub 0 está por debajo del valor o lo supera,
rechazamos la hipótesis nula. Caso contrario, no lo rechazamos. Ahora vemos la prueba de chi cuadrado de independencia. Esto es para datos categóricos, ¿sí? Entonces yo voy a tener este estadístico de prueba, que ya vamos a calcular cómo calculamos esto, que no es otra cosa que un chi cuadrado con yo hago, en definitiva, yo sumo los valores de toda la celda, de los valores observados menos los valores esperados, esto lo elevo al cuadrado, dividido los valores esperados. Y esta expresión tiene una distribución chi cuadrado, ¿con qué grado de libertad? Con los grados de libertad de B-1 por A-1, o sea, la cantidad de renglones menos 1 y la cantidad de tratamiento menos 1. ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada? Bueno, la frecuencia esperada va a ser la suma de renglones por la suma de cuadrados dividido n. Y la estadística de prueba es la que acabamos de analizar, que sería esta expresión. Entonces, si el valor chi cuadrado supera el valor de la tabla, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces estoy diciendo que estas variables categóricas no son independientes. Si no las rechazo, quiere decir que son dependientes. Ahora vamos a ver un ejemplo en el InfoStat de estos valores. Examen diferencial, tópicos, prueba de hipótesis, no paramétrico. Acá vamos a ver, prueba de independencia. Yo, por ejemplo, voy a poner que tengo 3 renglones y 4 columnas, o sea, 4 tratamientos de una variable determinada. Le voy a poner un alfa de 0,05. Ahí tengo mis valores observados. Yo le voy a poner, por ejemplo, acá le voy a poner 2 o 4. Para este valor observado le voy a poner 5. Para este valor le voy a poner 3. Para este valor le voy a poner 1. Para este valor le voy a poner 7. Para este valor le voy a poner 5. Hubiera hecho el ejemplo un poquito más corto, pero bueno, ya terminamos, no nos lleva mucho tiempo. Estos son los valores observados de una determinada variable, ¿sí? Bien, ahí cargué los valores observados y ahora voy a correr la prueba. Entonces acá me va a calcular la frecuencia esperada. Fíjense, la frecuencia esperada, acá tengo lo que está en azul, los valores observados como yo le había puesto ahí, 4, 5, 3, 1, etc. Este valor 345 surge, para este 345 tengo este valor total de la fila por el total de columnas dividido el total de datos, ¿sí? Si yo quiero calcular este 5,04 bien digo, va a ser el total de la fila por el total de la columna dividido su n, y así sucesivamente, y ahí calculo todos los valores esperados. Y lo que hago es después comparar ese valor con el valor de la tabla, y ahí veo si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Bien, acá fíjense, tengo el valor chi cuadrado. El valor chi cuadrado que me dio es este, el que yo calculé de la tabla, que es sumar todos los valores con esa expresión que yo tenía ahí, y el valor de la tabla me da esto. Como este no es mayor que este, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. En ese caso las dos variables son independientes. Y por último me queda la prueba de bondad de ajuste. Esta se utiliza para probar la hipótesis de que de varias proporciones tienen valores numéricos específicos.
lo podemos determinar como hipótesis nula como pi, donde pi sería igual a 1, a 2, etcétera, para la categoría I, que va desde 1 hasta K. Y son probabilidades o proporciones predeterminadas, y la hipótesis nula es de que la hipótesis alternativa es de que la nula es falsa. La regla de decisión va a ser esta, la expresión que nosotros tenemos acá. En definitiva, lo que hacemos es un cuadrito donde nosotros tenemos los valores observados, tenemos las respectivas probabilidades. Supongamos que tengamos 3 valores observados, ¿sí? El valor observado 1, el valor observado 2, el valor observado 3. Las probabilidades de elegir cada una de ellas va a ser 1/3 para cada uno. Y el valor esperado va a ser el n por la probabilidad de, o sea, el valor observado de 1 por la probabilidad de 1, el valor observado de 2 por el valor observado de 2, y ahí voy a obtener el valor esperado de 3, y así lo construyo. Entonces lo que yo trato de hacer es verificar si las proporciones determinadas pertenecen a una determinada categoría o no, y ahí determino la prueba de bondad de ajuste. Bueno, chicos, esto es un breve repaso y un resumen de lo que ustedes tienen que ver en las pruebas no paramétricas. Los profesores ya le van a dar los videos de las clases prácticas. Es importante la lectura de los libros. Estos videos que nosotros colaboramos con ustedes no quiere decir que sean suficientes como para que agoten la lectura del libro. Es necesario que vayan a los libros. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en un próximo video. Por su atención, muchas gracias.